Y bueno, pues al tema, con respecto al tema, pues obviamente tenemos también a nuestro colaborador, al que nos da mucho gusto recibir, vía telefónica, Guillermo del Castillo. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes, para todos los amigos del auditorio. Como siempre, un placer estar platicando con ustedes aquí en Postdata. Oye, pues este tema de la educación, la verdad, suena muy frío, muy fuerte. Se habla de que en general son más o menos 21.900 alumnos los que abandonaron esta educación privada y que se cambiaron de entrada a escuelas públicas, los que Así es. pudieron y tú encontraron lugar, pero hay muchos que se quedaron fuera. Así es, el tema de la educación y toda la polémica que se ha generado en los últimos días con la reapertura o no reapertura de las escuelas privadas, es un tema muy complejo. Escuchaba ya algunos de los comentarios que hacían y creo que tenemos que enfocar tres grandes áreas principales en este conflicto educativo que estamos viviendo a causa de la pandemia. Y digo conflicto porque efectivamente, como ustedes lo decían, pues estamos viendo una gran cantidad de chicos y de muchachos que están desertando de las escuelas, otra gran cantidad que está tratando de buscar algunas opciones para poder seguir estudiando y no perder tiempo de preparación académica, y por el otro lado tenemos escuelas que están batallando verdaderamente por sobrevivir. El primer aspecto que a mí me gustaría que tomáramos en cuenta y que pues evidentemente no podemos dejar de lado es obviamente todo el tema educativo en sí, la preparación académica de los jóvenes. En México estamos viviendo en edades tempranas un escenario que no teníamos previsto, que es el de las clases en línea, y que únicamente se tenía como una opción minoritaria para las escuelas de nivel superior o para algunas escuelas de nivel medio superior. Y eso en casos muy específicos. Si eras una persona que trabajaba y que no podía ir a un sistema presencial escolarizado, entonces tenías esta opción un poquito más flexible en línea, ¿no? De seguir estudiando, de ser un poco más autodidacta. Y ahora los niños de primaria, de preescolar, los jovencitos de secundaria han tenido que forzosamente entrar a esta dinámica con los asegúnes que también tiene, pero también con muchas ventajas que puede llegar a tener entre la flexibilidad de horarios, las tareas en línea, unas nuevas dinámicas de aprendizaje y también un involucramiento mucho más directo de los padres de familia, que ahora pues se preocupan un poco por mantener sus casas y por mantener algunas escuelas, pero por otro lado también por ver que el niño estudie, haga la tarea, aprenda a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, si son niños más pequeños, a trazar, a recortar, a identificar colores, y esto genera una dinámica que no ha sido nada sencilla en este último año ya, y que sí ha obligado a muchos a decir, bueno, por un lado, no tiene caso lo que decían, no tiene caso que pague por una escuela que solo le da 3 horas de clase a mis hijos al día, y por otro lado de plano decir, no tengo para pagarlo, no lo voy a pagar, y si puedo entrar a una escuela pública, ok, si no, pues definitivamente que no estudie. Esto nos va a repercutir a la larga en un rezago muy fuerte en preparación. México ha batallado ya durante muchos años en competencias de lectoescritura y en competencias matemáticas, y creo que los resultados de esta pandemia y los efectos de esta pandemia ahí van a tener unos efectos muy serios hacia adelante, a lo mejor unos 5 o 10 años adelante, vamos a ver los efectos justamente de toda esta generación que ha tenido que enfrentar las dificultades de las clases en línea. Por otro lado está el tema económico, no solo de los padres de familia, sino de las escuelas, que muchas de ellas tal cual han cerrado sus puertas, han quebrado, pero hay muchas otras que están pues o en terapia intensiva o en coma prácticamente. ¿Qué implica esto? Que a lo mejor tienen algunos niveles abiertos, otros no. A lo mejor algunas simplemente pararon por este momento y esperan poder volver a funcionar en agosto siguiente, pero en ninguno de los casos tienen certeza exactamente de lo que va a pasar. Y esto, pues, ¿qué ha tenido como consecuencia? Pues que a las escuelas privadas específicamente, en esta pelea por seguir con vida, pues han ahora optado por decir, vamos a reabrir las escuelas. En Veracruz ya reabrieron
reabrieron las escuelas. En la Ciudad de México algunas escuelas ya reabrieron. Aquí en Puebla no es difícil que ya haya escuelas que también, bajita la mano, ya estén haciendo algunas cosas entre presenciales y no, con grupos pequeños. Aquí el punto es que también muchas escuelas recibieron el reclamo de los padres de familia y dijeron, oye, me estás cobrando una colegiatura de X cantidad de miles de pesos y no lo estoy viendo reflejado en el tiempo que le dedicas a mi hijo, o no puede usar las instalaciones que me prometiste. Y las escuelas, con tal de poder obtener recursos, en muchos casos, no digo que en todos, pero sí en muchos casos, con tal de obtener recursos y seguir operando, pues dicen, ok, pues regresemos al niño a las aulas, porque es lo que el papá me está pidiendo, ¿no? Esto sin tomar en cuenta que tenemos una situación sanitaria todavía delicada. Si bien la curva de contagios ha bajado, y este es el tercer punto al que quiero transitar, es el tema sanitario. Porque hay protocolos, sí, de grupos burbuja, de donde solo los niños conviven con cierto grupo durante, pues básicamente lo que resta del ciclo escolar, se están sanitizando salones, etcétera, pero ellos, hay que recordar, que ellos no van a ser vacunados. Todos los niños menores y adolescentes menores de 16 años no van a ser vacunados y esto los pone en riesgo de enfermarse de COVID-19 y de continuar con la propagación de la enfermedad. Es un equilibrio muy difícil de lograr que se está manejando a nivel educativo, como en muchos otros ámbitos. Es muy complicado de manejar. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que pues una cosa no puede excluir a la otra. Tenemos forzosamente como sociedad que ver todos los puntos, el sanitario, el educativo y el económico, si no, no vamos a llegar a un buen puerto. Es mi comentario este día. Pues muchas gracias, Guillermo. Muy interesante tu opinión, tu participación, y seguiremos en contacto. Claro que sí, que tengan un excelente día. Igualmente, gracias. Y pues ya que estamos en el